Paul Graham es sin duda una de las personas que más impacto ha tenido en las grandes empresas tecnológicas de los últimos 20 años. Twitch, Reddit, Airbnb, Dropbox, DoorDash, Stripe. Todos los fundadores de estas compañías pasaron por la aceleradora de startups que Paul fundó junto a su mujer en 2005, la que es a día de hoy probablemente la aceleradora más conocida de todo el mundo, llamada Y Combinator. Durante muchos años, y sobre todo al inicio de estas compañías, Paul tuvo un papel fundamental en ellas. Fue mentor y apoyo en los primeros pasos de las que por aquel entonces eran compañías dirigidas por veinteañeros, y a día de hoy, muchos años después de todo esto, algunos de estos fundadores aún siguen llamando a Paul esporádicamente para resolver algunas dudas y para hablar con él. Una de las personas que Paul mentorizó y que de hecho acabó convirtiéndose más tarde en presidente de Y Combinator, de la aceleradora de Paul, fue Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, los creadores de ChatGPT. Sam es de los emprendedores que más impacto está teniendo en la actualidad y de nuevo fue mentorizado por Paul cuando tenía solo 26 años. Pero el impacto de Paul no se limita solo a las personas que pasaron por Y Combinator. Si por algo es conocido es por sus ensayos, y estos están disponibles online para todo el mundo. Me apuesto lo que quieras a que si vas a Silicon Valley y paras a cualquier persona por la calle para preguntarle si ha leído alguno de estos ensayos, es imposible que te respondan que no. No es una exageración decir que sus ensayos han cambiado la vida de muchísimos emprendedores en todo el mundo y que muchas empresas tecnológicas que nacieron en los últimos 20 años han sido altamente moldeadas por ellos. Hoy vamos a cubrir varios de sus ensayos, entre ellos uno en el que habla sobre su paso por Yahoo y lo que aprendió de su caída. De nuevo, siguiendo el patrón de los últimos episodios, he decidido seleccionar 3 ensayos que hablan sobre cómo no hacer las cosas o qué cosas suelen hacer que las compañías fracasen. El objetivo, como siempre, no es criticar a estas compañías, sino aprender de los errores de otros para con suerte no cometerlos nosotros mismos. Y este episodio específicamente tiene todavía más peso porque son palabras, como dije, de alguien que durante su trabajo en la aceleradora ha podido observar desde cerca a muchísimas compañías fracasar. Y no precisamente desde el rol de inversor, desde el que muchas veces te llega la información filtrada, sino desde el rol de mentor, que le permitía ver con claridad el backstage, digamos, de las compañías a las que intentaba ayudar y las que fracasaban. Vamos directo con los ensayos. Vamos a empezar por el que cubre las razones de la caída de Yahoo. Fue publicado en 2010 y a modo de contexto sobre por qué Paul escribió sobre esto, 1998 Yahoo compra la startup que Paul Graham había cofundado un par de años antes llamada ViaWeb. La venta de esta startup a Yahoo fue de hecho la que le dio el dinero para más tarde fundar la aceleradora de startups más conocida a día de hoy e invertirlo en otras compañías. ¿Y qué era esta compañía que Yahoo le compró a Paul Graham y por qué la compraron? Bien, ViaWeb era este software que le permitía a cualquier persona del mundo construir su propia tienda online desde un navegador web y sin tener que descargarse ningún programa. Era esencialmente Shopify antes de Shopify. ¿Y por qué Yahoo la compró? Eran finales de los 90, Yahoo era el centro del mundo en Internet, pero estaban buscando una forma de expandirse más allá de ser un simple portal de noticias, que era lo que eran por aquel entonces. Querían específicamente entrar de lleno en el comercio electrónico y por eso compraron el software de ViaWeb. Después de esta compra, el software se convirtió en Yahoo Store, con lo que Yahoo acabó dominando el sector de las tiendas online para pequeños negocios durante muchos años. Y fue con el motivo de la compra de ViaWeb que Paul Graham y sus socios se mudaron a Silicon Valley para trabajar con Yahoo, sin saber qué años más tarde acabaría literalmente cambiando Silicon Valley con su aceleradora y sus ensayos. Dice: cuando empecé a trabajar en Yahoo, después de que compraron nuestra startup en 1998, se sentía como el centro del mundo. Se suponía que Yahoo iba a ser lo próximo más grande. Se suponía que iba a ser lo que terminó siendo Google. ¿Qué fue lo que salió mal? Los problemas que arruinaron a Yahoo se remontan a mucho tiempo atrás, prácticamente al inicio de la empresa. Esto coincide con muchas de las compañías que hemos cubierto en el episodio. Dice: Yahoo tenía 2 problemas que Google no tenía: dinero fácil y una identidad poco definida. Empieza por el dinero. La primera vez que conocí a Jerry Yang, que es uno de los cofundadores de Yahoo, pensábamos que nos estábamos reuniendo por razones distintas. Él pensaba que nos reuníamos para evaluarnos en persona antes de comprarnos y yo pensaba que nos estábamos reuniendo para mostrarle nuestra nueva tecnología. Jerry, sin embargo, no parecía interesado. Yo estaba confundido, le estaba mostrando una tecnología que extraía el valor máximo del tráfico de búsqueda y no le importaba.
No sabía si lo estaba explicando mal o si simplemente tenía una buena cara de póker. No supe la respuesta hasta más tarde después de empezar a trabajar en Yahoo. La razón por la que no le interesaba nuestra técnica que extraía el valor completo del tráfico era que los anunciantes ya estaban pagando de más por él. Si Yahoo ahora simplemente extraía el valor real, empezarían a ganar menos de lo que ya estaban ganando. Y ahora explica de dónde viene esto que está diciendo. Dice: por difícil que sea de creer ahora, el grosso del dinero en ese entonces estaba en los anuncios tipo banner. Los anunciantes estaban dispuestos a pagar cantidades ridículas por ellos, así que el equipo de ventas de Yahoo había evolucionado para explotar esta fuente de ingresos. Los precios de los banners online parecían baratos comparados con los banners impresos, que era la referencia que utilizaban los anunciantes, pero eran muy caros comparados con lo que realmente costaban, con lo que realmente valían. Así que estas grandes y torpes empresas se convirtieron en una fuente peligrosa de ingresos. Pero había una fuente aún más peligrosa, que eran otras startups de Internet. A finales de los 90, los inversionistas estaban entusiasmados con Internet y una razón con la que estaban entusiasmados era precisamente por el crecimiento de ingresos de Yahoo. Esto dio lugar a un ciclo de inversiones. Los inversores entusiasmados por el crecimiento de Yahoo invertían en nuevas startups de Internet y estas nuevas empresas de Internet usaban ese dinero para comprar anuncios en Yahoo, lo que generaba aún más crecimiento de ingresos para Yahoo y convencía aún más a los inversionistas de que Internet valía la pena. Muchas compañías por este entonces estaban haciendo publicidad de marca, no les importaba la segmentación, solo querían que mucha gente viera sus anuncios, así que el tráfico se convirtió en lo más valioso en Yahoo, sin importar de qué tipo fuera. Dice: recuerdo haberles dicho que Yahoo debía comprar Google, porque yo y la mayoría de otros programadores de la empresa los usábamos en lugar de usar Yahoo para buscar. Me dijeron que no valía la pena preocuparse. La búsqueda era solo el 6% de nuestro tráfico y estábamos creciendo un 10% al mes. No valía la pena hacerlo. Y esto no lo incluye Paul en el ensayo, pero es increíble. En 1998, cuando Paul llegó a Yahoo, los fundadores de Google aún estaban estudiando en Stanford y estaban trabajando en este algoritmo que era como un motor de búsqueda primitivo, digamos. Y al principio el objetivo de los dos cofundadores de Google no era ni siquiera montar una compañía ellos mismos, eran dos ingenieros informáticos intentando crear una tecnología que fuera comprada por una gran compañía para así ellos conseguir dinero y enfocarse en lo que realmente les gustaba hacer, que era programar. Así que fueron varias veces a Yahoo para ofrecerles el que compraran esta tecnología que habían creado, el motor de búsqueda primitivo. 1998 les rechazan por primera vez. Un par de años después vuelven a acercarse con una propuesta de 1 millón por la tecnología. Yahoo les vuelve a rechazar. Un poco más tarde, 2002, vuelven con una propuesta de 20 millones y Yahoo les vuelve a rechazar por última vez. Un año después de este último rechazo, en 2003, es Yahoo quien se acerca a Google para intentar comprarlos y esta vez es Google quien dice que ya no está interesado en vender. En 2004, 2 años después de este último rechazo, Google sale a bolsa con una valoración de 23.000 millones de dólares. 2 años antes, Yahoo había rechazado comprarlos por 20 millones. Volvemos a Paul. Dice: si las circunstancias hubieran sido distintas, las personas que dirigían Yahoo podrían haber comprendido lo importante que era la búsqueda. Pero tenían ante ellos el obstáculo más opaco del mundo entero, el dinero. Mientras los clientes escribieran cheques enormes por anuncios tipo banner, era difícil tomarse en serio la búsqueda. Google no tenía esa distracción, refiriéndose a que no tenían dinero. Y de nuevo, no es la primera vez que en la historia de una compañía el dinero y el éxito va precisamente en contra del largo plazo de la compañía. Esto es otra prueba de lo terriblemente fácil que es dejar de revisarse cuando las cosas van bien. E irónicamente parece que parte de que las cosas sigan yendo bien tiene que ver con esta idea de estar permanentemente en búsqueda de posibles mejoras y posibles cambios. David Ogilvy, uno de los mejores publicistas de la historia, tiene un libro que ya hemos mencionado alguna vez en algún episodio. Se llama La persecución eterna de la insatisfacción. Andy Grove, CEO de Intel durante muchos años, repetía la idea de que solo los paranoicos sobreviven. Cuanto mejor nos va, es más difícil y también más útil perseguir esta idea. Justo en el episodio de WeWork hablábamos de cómo se habían dejado de revisar después de conseguir valoraciones de hasta 47.000 millones
Algo parecido ocurrió con BlackBerry, por aquel entonces dominaba el mercado del smartphone y había infravalorado al iPhone. Lo mismo pasó con Blockbuster y Netflix. Y en el polo opuesto, Akio Morita, fundador de Sony, hablaba de cómo el tener pocos recursos al principio de la compañía le había ayudado a enfocarse y a crear una cultura de eficiencia, diferenciándose así de otros competidores que derrochaban recursos. De nuevo, lo complejo de esto es mantener esta mentalidad de eficiencia y de revisión cuando las cosas nos van bien. El objetivo es tener un Akio Morita en el hombro sin tener que pasar por todo lo que pasó él para pensar así. Esto es terriblemente difícil, pero si lo logramos tendremos una ventaja desproporcionada. Volvemos con Paul, ya hemos cubierto uno de los problemas que Yahoo tenía, el dinero fácil. Ahora vamos con el segundo, que tenía que ver con su identidad como empresa. Dice: una de las cosas más extrañas de Yahoo cuando empecé a trabajar allí era la forma en la que insistían en llamarse a sí mismos como una empresa de medios. Las empresas de medios son este tipo de compañías que esencialmente crean y distribuyen publicidad para captar atención y monetizarla. No venden tecnología como en fin en sí mismo, sino que venden audiencias. Y esta última parte es importante. Mira lo que dice Paul ahora. Se llamaban a sí mismos empresas de medios. Sin embargo, si caminabas por sus oficinas parecía una empresa de software, es decir, una empresa de tecnología. Los cubículos estaban llenos de programadores escribiendo códigos, gerentes de producto pensando en listas de funciones, personal de soporte diciéndole a los usuarios que reiniciaran su navegador, y así sucesivamente, tal y como en una empresa de software. Entonces, ¿por qué se llamaban a sí mismos una empresa de medios? Una razón era la forma en la que ganaban dinero, vendiendo anuncios. Por otro lado, las empresas de tecnología ganaban dinero vendiendo su software, así que debían ser una empresa de medios. Otro gran factor era el miedo a Microsoft. Si alguien en Yahoo se planteaba la idea de que debía ser una empresa de tecnología, el siguiente pensamiento habría sido que Microsoft los aplastaría. Es difícil para cualquiera más joven que yo entender el miedo que Microsoft inspiraba en 1995. Imagina una empresa con varias veces el poder que tiene Google ahora, pero mucho más despiadada. Habría sido un movimiento inteligente fingir ser una empresa de medios para despistar a Microsoft, pero desafortunadamente Yahoo realmente intentó serlo. Lo que Yahoo necesitaba era ser una empresa de tecnología, y al intentar ser otra cosa terminaron siendo algo indefinido. La peor consecuencia de intentar ser una empresa de medios fue que no tomaban en serio la programación. Microsoft, Google y Facebook habían tenido culturas centradas en los programadores, pero Yahoo trataba la programación como una simple mercancía. En Yahoo, el trabajo de los programadores simplemente era dar el paso final al traducir el trabajo de los gerentes de producto y diseñadores en código. Pero ese no era el peor problema. El peor problema era que contrataban a malos programadores. Preferían programadores buenos a malos, pero no tenían ese enfoque obsesivo, casi ofensivamente elitista en contratar a las personas más inteligentes como sí lo habían tenido otros grandes ganadores. Los buenos programadores quieren trabajar con otros buenos programadores, así que una vez que la calidad de los programadores en tu empresa empieza a caer, entras en una espiral de muerte de la que no hay recuperación. En Yahoo, esta espiral de muerte comenzó temprano. Si alguna vez hubo un momento en el que Yahoo fue un imán de talento, ya había terminado cuando llegué en 1998. Y prueba de esto es que Paul se fue de Yahoo en 1909, apenas un año después de haber llegado. Y ahora va con el tercer y último problema, que está muy relacionado con el de no tener la cultura de programadores. Dice: la mayoría de empresas de tecnología eventualmente son tomadas por ejecutivos y gerentes. En Yahoo se sentía como si hubieran acelerado deliberadamente ese proceso. No querían ser un grupo de programadores, querían ser ejecutivos. Una empresa de medios debía ser dirigida por ejecutivos. Y esto me recordó a algo que dijo Steve Jobs sobre cómo muchas grandes compañías caen. Justo estaba leyendo sobre Xerox, estoy leyendo sobre Xerox, la compañía que creó el laboratorio de investigación al que más tarde Steve y Bill Gates irían para descubrir y copiar literalmente la interfaz gráfica de usuario y el ratón de Apple y Microsoft. Xerox llegó a ser de las compañías más grandes del mundo. Por aquel entonces dominaban el mercado de las fotocopiadoras, pero a los años acabó cayendo, e investigando sobre su caída encontré esta entrevista de Steve en la que explicaba la caída de otras empresas, poniendo de ejemplo la de Xerox. Decía: esto puede pasar en las empresas de tecnología que se vuelven monopolios, como fue el caso de Xerox. Si eres alguien de producto en Xerox, puedes esforzarte en hacer una fotocopiadora mejor, pero si ya dominas el mercado, esto no hará una gran diferencia en los números de la empresa.
Quienes realmente pueden tener un impacto en los números son los de venta y marketing, así que son ellos los que terminan en los puestos claves. Las personas de producto, por otro lado, son apartadas de los espacios donde se toman las decisiones y así las empresas se olvidan de lo que significa crear productos excelentes. Esa sensibilidad y ese talento para el producto que los llevó a dominar el mercado se va perdiendo, reemplazado por gente que no tiene ni idea de lo que es un buen producto y que muchas veces ni siquiera tienen un verdadero interés en ayudar a sus clientes. Volvemos a Paul, lo habíamos dejado en cómo la cultura de Yahoo se había convertido en una dirigida por ejecutivos y gerentes y ahora vuelve con su competidor principal, el que a día de hoy es una de las compañías más grandes del mundo. Me encanta esta parte cuando comparan siempre a compañías que han ido bien con otras que no tanto porque se ven las diferencias súper claras. Dice: la primera vez que visité Google tenían unas 500 personas, el mismo número que tenía Yahoo cuando empecé a trabajar allí. Pero todo se sentía diferente. Aún era claramente una cultura centrada en los programadores. Recuerdo hablar con algunos programadores en la cafetería sobre el problema de manipular los resultados de búsqueda, lo que ahora se conoce como SEO, y me preguntaron qué deberíamos hacer. Los programadores en Yahoo no habrían preguntado eso nunca. Su papel no era cuestionar por qué, sino construir lo que los gerentes decían. Esta diferencia es enorme. Dice: no hay mucho que podamos aprender del primer defecto fatal de Yahoo. Probablemente es mucho esperar que alguna empresa pueda evitar sufrir daños al depender de una fuente falsa de ingresos. Pero sí que se puede aprender una lección importante del segundo error. En el negocio del software no puedes permitirte no tener una cultura centrada en los programadores. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, decía que en los primeros días de Facebook se esforzaron en contratar programadores incluso para los trabajos que normalmente no consisten en programar, como recursos humanos y marketing. Esto me recordó también a Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, quien ponía el foco a la hora de contratar primero en que fueran personas que disfrutaran de la naturaleza y segundo, que fueran personas formadas. Esto lo hacían tanto Mark como Yvon con el fin y porque sabían lo importante que era proteger la cultura. Yvon decía en su biografía: encontrar a un empresario que se dedica a la escalada o al descenso de ríos es mucho más difícil que enseñar a alguien con una pasión innata por la naturaleza a hacer un trabajo. A menudo asumimos el riesgo de contratar a un escalador que no asumiríamos con un máster en negocios común y corriente. Volvemos a Paul Graham hablando de Yahoo. Dice: entonces, ¿qué empresas necesitan tener una cultura centrada en los programadores? La respuesta es cualquier empresa que necesite tener un buen software. ¿Por qué querrían los grandes programadores trabajar en una empresa que no tiene una cultura centrada en los programadores? Y esto último me recordó a una entrevista de Charlie Rose a Steve Jobs, por aquel entonces CEO de Pixar. La entrevista también era con John Lasseter, cofundador de Pixar. Y en esta entrevista hablaban de algo justamente de esto, de la importancia de estar enfocadas en programadores en una empresa de tecnología y en el caso de Pixar de tener una cultura enfocada en los artistas. Charlie Rose les preguntaba por qué debería venir a Pixar si soy un gran animador y tengo una gran idea para una historia. Y mira la respuesta que John Lasseter le dio, es justo lo contrario a la cultura de Yahoo. Dice: 3 razones. 1. Pixar es un lugar como ningún otro en el mundo donde pueden obtener satisfacción creativa. Tratamos de darles a estos artistas un proyecto del que puedan sentirse orgullosos por el resto de sus vidas. Esa es una. En segundo lugar, al trabajar con estas personas me esfuerzo mucho, incluso si la tarea es pequeña, en darles un poco de propiedad creativa y permitirles descubrir cómo hacer las cosas por ellos mismos. Y la tercera y más importante es que en Pixar nos divertimos mucho. Volvemos con Yahoo y con esto cierra el primer ensayo. Dice: sin buenos programadores no conseguirás buen software, sin importar cuántas personas pongas en una tarea o cuántos procedimientos establezcas para asegurar la calidad. La cultura de los programadores a menudo parece algo irresponsable, por eso quienes proponen destruirla usan frases como incluir supervisión adulta, que era la frase que utilizaban en Yahoo y también en Apple, pero hay peores cosas que parecer irresponsable, como perder, por ejemplo. Vamos al siguiente ensayo. Este es justo lo contrario al primero. En el primero habla de las razones de las caídas de Yahoo, que sigue existiendo a día de hoy pero no dominando. Y el ensayo que viene ahora habla de qué hacer para que no nos pase lo que a Yahoo. El título del ensayo es Cómo no morir y fue publicado en 2007, aunque en realidad es una transcripción de un discurso que dio en Y Combinator en una cena. Dice: hace un par de días le dije a un reportero que esperábamos que aproximadamente 1/3 de las empresas que financiamos tuvieran éxito.
En realidad estaba siendo conservador. Hemos visto morir a un montón de empresas. No sabemos exactamente qué pasa cuando mueren porque generalmente no mueren de forma ruidosa y heroica. En su mayoría se arrastran a algún rincón y mueren. Para nosotros, la principal señal de una muerte inminente es cuando no sabemos nada de ustedes. Cuando no hemos tenido noticias de una startup o sobre una startup durante un tiempo, eso es mala señal. En cambio, si una startup regularmente cierra nuevos acuerdos, lanza nuevas cosas y nos envía correos, probablemente va a sobrevivir. Sé que esto va a sonar ingenuo, pero quizás esto funcione en ambas direcciones. Tal vez si pueden organizarse para que sigamos teniendo noticias suyas, no van a morir. La mera obligación de mantenerse en contacto regular con nosotros los va a empujar a hacer que las cosas sucedan, porque de lo contrario les va a dar vergüenza decirnos que no han hecho nada nuevo desde la última vez que hablamos. Y de nuevo, esto se lo dice a emprendedores que ya tienen un compromiso con ellos por estar en Y Combinator, pero esto también lo podemos aplicar en nuestro caso buscando esos compromisos con terceras personas para así obligarnos a través de la vergüenza a seguir empujando. Es mucho más difícil dejar algo si además tienes que contárselo a alguien, a quien muy probablemente vas a decepcionar. Si quieres asegurarte de que no dejas algo, es útil utilizar esto a tu favor. Dice: cuando las startups mueren, la causa oficial de la muerte siempre es quedarse sin dinero o que un fundador clave se va. Pero creo que la causa subyacente suele ser que se desmoralizan. Rara vez se oye una startup que esté trabajando día y noche, cerrando acuerdos y lanzando nuevas funciones y que muera porque éste no puede pagar sus cuentas. Las startups rara vez mueren mientras teclean, así que sigue escribiendo. Por otro lado, si tantas compañías se desmoralizan y fracasan, hay que asumir que dirigir una puede ser desmoralizante. Yo he estado ahí y por eso nunca he creado otra startup. Los puntos bajos son increíblemente bajos. Apostaría que incluso Google tuvo momentos en los que todo parecía perdido. Saber esto debería ayudar. Por momentos va a ser terriblemente incómodo. Así se siente para todos. Y si simplemente aguantas, probablemente las cosas mejoren. La metáfora que la gente usa para describir cómo se siente una startup es la de estar en una montaña rusa. No solo te hundes y te hundes, sino que hay subidas después de las bajadas. Otro sentimiento que parece alarmante pero que en realidad es normal en una startup es la sensación de que lo que estás haciendo no está funcionando. La razón por la que puedes esperar sentir eso es porque probablemente no funcione. Las startups casi nunca lo hacen bien a la primera. Lo más común es que lances algo y a nadie le importe. No asumas que cuando esto pase has fracasado. Es normal, pero no te quedes sentado sin hacer nada. Levántate e itera. Es buena idea intentar crear algo que al menos a una persona le encante. Mientras hayas creado algo que a unos pocos usuarios les entusiasme de verdad, vas por el buen camino. Será bueno para tu moral tener, aunque sea un pequeño grupo de usuarios que realmente te amen. Y las startups funcionan con moral, pero además te dirán qué enfocarte. ¿Qué es lo que les encanta de ti? ¿Puedes hacer más de eso? ¿Dónde puedes encontrar más gente a las que le encante ese tipo de cosas? Mientras tengas un núcleo de usuarios que te amen, todo lo que tienes que hacer es expandirlo. Así que cuando lances algo y parezca que a nadie le importa, obsérvalo desde más cerca. ¿Hay 0 usuarios que te amen o hay al menos algún grupo pequeño que sí? Es bastante posible que haya 0. En ese caso, ajusta tu producto e inténtalo de nuevo. Y hasta ahora ha hablado de cosas que son útiles hacer. Primero, esperar que por momentos el proceso será terriblemente incómodo. Y segundo, intentar crear algo que al menos le apasione a un grupo pequeño de personas. Y si no funciona, iterar. Ahora va a las cosas que no hacer. Dice: déjame mencionar algunas cosas que no hay que hacer. La número 1 es hacer otras cosas. La distracción es fatal para las startups. Ir o volver a la escuela mientras trabajas en una startup es un gran predictor de muerte porque además de la distracción te da algo que decir que estás haciendo. Si solo estás trabajando en una startup, entonces si la startup fracasa, tú fracasas. Si estás en la escuela y tu startup fracasa, puedes decir: ah, sí, teníamos esta startup paralela cuando estaba en la universidad, pero al final no llegó a nada. No puedes usar eufemismos como no llegó a nada para algo que es tu única ocupación. Y de nuevo, mientras estaba leyendo esto, estaba pensando que por momentos sonaba duro y que en oídos de otras personas con diferentes prioridades se puede sentir incluso esclavizante, probablemente lo sea, pero este ensayo no va de convencer a personas que tienen otras preferencias de por qué deberían perseguir este camino, sino que va de ayudar a las personas que ya tienen este objetivo a jugar sus cartas para aumentar sus probabilidades de éxito.
Y una de las cosas que menciona como parte de esta estrategia es la de saber usar nuestro miedo a nuestro favor. Esto guarda relación con lo que dijimos antes sobre buscar compromisos con terceras personas para obligarnos a seguir empujando. Dice, una de las cosas más interesantes que hemos descubierto trabajando en Y Combinator es que los fundadores están más motivados por el miedo a quedar mal que por la esperanza de ganar dinero. Así que si quieres ganar millones de dólares, colócate en una posición donde fracasar sea algo público. De nuevo, aunque no sea idílico, parece que el miedo es la emoción que más nos mueve para bien y para mal. Siempre escucho a personas como Jeff Bezos decir que el miedo, incluso después de haber tenido éxito, seguía siendo su motor principal. Y otras personas como el fundador de Nvidia, Jensen Huang, decía, no me despierto cada mañana con la seguridad de que vamos a ganar. Me despierto preocupado por la posibilidad de perderlo todo. Ese miedo al fracaso es lo que me mantiene en movimiento, es lo que me impulsa. Y en línea con esto hay una canción de rap que me encanta y que empieza con un discurso que habla exactamente de esto. Creo que la voz es de Jimmy Iovine, que es una de las personas más influyentes en la industria de la música. Fue el fundador de Interpop Records, que es uno de los sellos discográficos más importantes del mundo. Fue también quien apostó por Lady Gaga después de que la despidieran de su anterior sello. También convenció a Dr. Dre de que escuchara una cinta de Eminem. Más tarde cofundó con Dre la compañía de Beats Electronics, que es la compañía de auriculares de música, y Beats Music también, que un año después Apple compraría para crear lo que a día de hoy conocemos como Apple Music. Jimmy es alguien que ha logrado grandes cosas, grandísimas cosas, y mira lo que dice sobre el miedo en esta canción. Dice, el miedo es algo realmente poderoso, tiene muchísimo poder. Si puedes encontrar una forma de dominar ese miedo para que te empuje desde atrás, en lugar de bloquearte desde adelante, esto es terriblemente poderoso. Volvemos con Paul, dice, ojalá cada startup que financiáramos pudiera aparecer en un artículo de revista describiéndolos como la próxima generación de multimillonarios, porque entonces ninguno de ellos podría rendirse y la tasa de éxito sería del 90%. Y con esto que dice ahora cierra la cena. Esto se lo dice a todos los emprendedores que están en Y Combinator. Dice, todos ustedes ya tienen los dos primeros ingredientes. Son inteligentes y están trabajando en ideas prometedoras. Que terminen entre los vivos o los muertos depende del tercer ingrediente, no rendirse. Las probabilidades de llegar desde el lanzamiento hasta la liquidez sin que ocurra algún tipo de desastre son de 1 en 1000, así que no se desmoralicen. Cuando llegue el desastre, solo díganse, vale, esto es de lo que hablaba Paul. ¿Qué dijo que había que hacer? Así, no rendirse. Vamos ahora al último ensayo que cubriremos hoy. El primer ensayo que cubrimos fueron las razones de la caída de Yahoo. El segundo, cómo hacer que eso no nos pase a nosotros. Y este tercero va de las lecciones que más cuestan aprender en las startups. El ensayo original contiene más lecciones de las que les voy a leer, pero he puesto el foco solo en las que no hemos cubierto con los dos ensayos anteriores. Pero de todas formas, te dejo el link en la nota de este episodio para que puedas leer el ensayo completo. Este ensayo fue publicado en 2006 y se llama Las lecciones más difíciles de aprender en una startup. Dice, las startups que hemos financiado hasta ahora son bastante rápidas, pero parecen más rápidas para aprender algunas lecciones que otras. Creo que esto es porque algunas cosas sobre startups son un poco contraintuitivas. Ahora hemos invertido en suficientes empresas como para haber aprendido un truco para identificar cuáles son los puntos contraintuitivos. Son aquellos que tengo que repetir constantemente. Así que voy a enumerar estos puntos en este ensayo para dejarlos por escrito. Empieza. Teme las cosas correctas. Las startups hacen bien en ser paranoicas, pero a veces temen las cosas equivocadas. La mayoría de los desastres visibles no son tan alarmantes como parecen. Tampoco lo son la mayoría de los competidores. Muchas startups se preocupan. Y si Google construye algo parecido como lo nuestro, que era justo la preocupación que tenía Yahoo, dice, en realidad las grandes empresas no son las que deben preocuparte. Ni siquiera Google. La gente en Google es inteligente, pero no más que tú. No están tan motivados porque Google no va a desaparecer si este producto fracasa. De nuevo, el miedo. E incluso en Google hay mucha burocracia que los ralentiza. Lo que sí debes temer como startup no son los jugadores establecidos, sino otras startups que aún no sabes que existen. Son mucho más peligrosas que Google porque, como tú, son animales acorralados. Centrarte solo en los competidores visibles puede darte una falsa sensación de seguridad. Deberías competir contra lo que alguien podría estar haciendo, no solo contra lo que puedes ver que están haciendo. Una consecuencia de esto es que no deberías relajarte solo porque no ves competencia todavía. No importa cuál sea tu idea, hay alguien más allá afuera trabajando en lo mismo.
Y esta frase que viene ahora es increíble. Si haces algo bueno vas a tener competencia, así que más vale que la enfrentes. Solo puedes evitar la competencia evitando las buenas ideas. Y esto que viene ahora es algo que he escuchado mucho recientemente. En todo caso, los competidores no son la mayor amenaza. Muchas más startups se arruinan a sí mismas que las que son aplastadas por la competencia. Hay muchas formas de hacerlo, pero las tres principales son disputas internas, inercia e ignorar a los usuarios. Cualquiera de estas por sí sola puede matarte, pero si tuviera que elegir la peor sería ignorar a los usuarios. Si quieres una receta para una startup destinada a morir, aquí la tienes. Un par de fundadores con una gran idea que saben que todos van a amar y eso es lo que van a construir sin importar nada más. Casi todos los planes iniciales están mal iniciados. Si las empresas se aferran a sus planes iniciales, Microsoft estaría vendiendo lenguajes de programación y Apple placas de circuito. Y este párrafo que viene ahora es increíble. Como dijo Richard Feynman, la imaginación de la naturaleza es más grande que la imaginación del hombre. Encontrarás cosas más interesantes mirando al mundo que las que podrías generar solo pensando. Eso aplica a las startups. Ninguna idea de producto será jamás tan ingeniosa como las que puedes descubrir al estrellar un ad de prototipos contra un ad de usuarios. Y esto no es parte del ensayo, pero me recordó a algo que decía Jeff Bezos, que dijo Jeff Bezos en una entrevista, en una de las primeras entrevistas que le hicieron, de hecho, decía: siempre le digo a las personas que quieren ser emprendedoras que necesitan una combinación de terquedad implacable y flexibilidad, y que deben saber cuándo aplicar cada una. Básicamente hay que ser terco con el objetivo, porque de lo contrario sería demasiado fácil rendirse. Pero hay que ser muy flexible con los detalles, porque a medida que persigues tu objetivo, descubrirás que algunas de tus ideas preconcebidas eran erróneas y tendrás que ser capaz de cambiar esas cosas. Y lo que viene ahora conecta con lo anterior, y ya lo hemos cubierto parcialmente en otros episodios, y en este, pero es tan importante, probablemente lo más importante, que merece por lo tanto ser repetido. Steve Jobs decía: estoy convencido de que prácticamente la mitad de lo que separa a los emprendedores que tienen éxito de los que no es la pura perseverancia. Mira lo que dice Paul. Dice: ahora tengo suficiente experiencia con startups como para poder decir cuál es la cualidad más importante en un fundador, y no es la que podrías pensar. La cualidad más importante es la determinación, no la inteligencia, sino la determinación. Por supuesto, si quieres hacerte rico, no basta solo con ser determinado. También tienes que ser inteligente, ¿no? Me gustaría pensar que sí, pero tuve una experiencia que me convenció de lo contrario. Pasé varios años viviendo en Nueva York. Y ahora hice prácticamente lo mismo que decía Jeff Bezos en la entrevista anterior, pero con otras palabras, y creo que es más ilustrativo. Mira lo que dice. Dice: tienes que ser determinado pero flexible, como un corredor de fútbol americano. Un corredor exitoso no baja la cabeza e intenta pasar por encima de todos. También improvisa. Si alguien aparece delante, lo rodea. Si alguien intenta atraparlo, se escapa. Incluso corre en la dirección contraria brevemente si eso le ayuda. Lo único que nunca hará es quedarse quieto. Siguiente lección. Dice: siempre hay espacio. Recientemente estaba hablando con un fundador sobre si podría ser buena idea agregar un componente social a su software. Me dijo que no lo creía porque el tema social ya estaba agotado. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que en 100 años los únicos sitios de redes sociales serán Facebook, MySpace, Flickr y Delicious? No lo creo. De nuevo, esto está escrito en 2007, creo. Justo 4 de las compañías que menciona, 20 años después, solo siguen 2 en pie, que son Facebook y Flickr. Y curiosamente para este entonces no existían las que a día de hoy son las más grandes: Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp y Facebook, que sí está incluida. Así que Paul tenía razón, es útil ver cómo antes de que estas redes sociales surgieran, también la gente pensaba que ya no había hueco para más. Dice: siempre hay espacio para cosas nuevas. En cada momento de la historia, incluso en los periodos más oscuros de la Edad Media, la gente descubría cosas que hacían que todos dijeran: ¿cómo a nadie se le ocurrió esto antes? La razón por la que no vemos las oportunidades que nos rodean es que nos adaptamos a cómo están las cosas y asumimos que así tienen que ser. Por ejemplo, a la mayoría de gente le parecería una locura intentar crear un motor de búsqueda mejor que Google. Seguramente ese campo al menos ya está agotado. En 100 años o incluso en 20, ¿la gente seguirá buscando información con algo parecido al Google actual?
Ni siquiera Google probablemente cree eso. Lo curioso es que 20 años después de escribir eso, que es a día de hoy, la gente está empezando a utilizar los chats de IA como buscadores en vez de los mismos buscadores. Volvemos con Paul. En particular, no creo que haya un límite de cantidad de startups. Las startups hacen cosas que la gente quiere. Y si hay un límite en la cantidad de cosas que la gente quiere, aún estamos muy lejos de alcanzarlo. Siguiente lección dice: no te hagas ilusiones. Los fundadores de startups son naturalmente optimistas, y creo que optimistas aquí es un eufemismo de ingenuo. No lo harían si no lo fueran, pero deberías tratar tu optimismo como tratarías el núcleo de un reactor nuclear, como una fuente de poder que también puede ser muy peligrosa. Creo que la línea debe trazarse entre lo que esperas de ti mismo y lo que esperas de los demás. Está bien ser optimista sobre lo que puedes lograr, pero asume lo peor sobre las máquinas y otras personas. Protegerte de tu optimismo es especialmente importante cuando se trata de cerrar acuerdos. Si tu startup está negociando algo, simplemente asume que no va a suceder. Los inversores que te dicen que van a invertir, no lo harán. Las empresas que quieren comprarte, no lo hará. El gran cliente que quiere usar tu sistema en toda la empresa, no lo hará. La razón por la que advierto a las startups que no se hagan ilusiones no es para salvarlas de la decepción si algo se cae. Es por una razón más práctica, para evitar que apoyen su empresa sobre algo que se va a venir abajo y se la lleve con ellos. Por ejemplo, si alguien dice que quiere invertir en ti, existe una tendencia natural a dejar de buscar otros inversionistas. Por eso quienes proponen acuerdos parecen tan seguros, quieren que dejes de buscar. Y tú también quieres dejar de buscar porque hacer tratos es un coñazo. Conseguir inversión, en particular, consume muchísimo tiempo, así que tienes que obligarte conscientemente a seguir buscando. Incluso si al final cierras el primer trato, te habrá convenido seguir buscando, porque conseguirás mejores condiciones. Los tratos son dinámicos. A menos que estés negociando con alguien excepcionalmente honesto, no hay un solo momento en el que se den la mano y el trato esté cerrado. Por lo general, quedan muchas cuestiones secundarias por resolver después del apretón de manos, y si la otra parte percibe debilidad, si sienten que necesitas el trato, estarán muy tentados a aprovecharse en los detalles. La única forma en que una startup puede tener alguna ventaja en la negociación de una inversión es realmente no necesitándola. Y cerramos con el siguiente consejo. Dice: cuando escuches a alguien decir queremos invertir en ustedes o queremos adquirirlos, quiero que automáticamente aparezca esta frase en tu mente: no te hagas ilusiones. Sigue manejando tu empresa como si ese trato no existiera. Nada hace más probable que el trato se acabe efectuando. La forma más segura de tener éxito en una startup es enfocándose en la meta de conseguir muchos usuarios y seguir avanzando rápido hacia esta meta mientras los inversionistas y compradores corren a tu lado tratando de agitarte billetes en la cara. Y aquí lo voy a dejar hoy. Si te ha gustado este episodio, asegúrate de que estás suscrito a este podcast. Es gratis y es la única forma que tienes de enterarte de próximos episodios. Estoy intentando sacar un episodio a la semana, así que si este te ha gustado, asegúrate de que estás suscrito para enterarte de los que vienen. Me ayudarías muchísimo si le pasaras este episodio o cualquier otro a alguien que creas que le pueda interesar. Tu recomendación es el mejor regalo y la mejor forma que tienes de apoyar a este podcast. Como siempre, te dejo un link en la nota de este episodio para que puedas leer todos los ensayos. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.